A ver, concordancia nominal. Recuerden que cuando estamos hablando de concordancia va a importar mucho los accidentes gramaticales, entre ellos el género y el número, ¿no? Por el género tenemos al masculino y femenino y en el número está el singular y plural. Ambos deben coincidir, porque yo no puedo decir cuaderno rotos, ¿no? No puedo decir cuaderno rotos. Tengo que decir cuaderno en singular y roto en singular. ¿No? No puedo decir cuaderno rotos, tengo que decir cuaderno roto. Entonces ahí es donde vamos a ver esa concordancia nominal. Tampoco puedo decir, por ejemplo, cuadernos roto, ¿no? Cuadernos roto, o sea, el sustantivo en plural y el adjetivo en singular. No, ambos tienen que coincidir. Tanto el sustantivo como el adjetivo tienen que estar en plural o el sustantivo y el adjetivo tienen que estar los dos en singular, ¿no? De esa forma, para que puedas hablarse o expresarse de mejor forma. Sabemos que cuaderno es una palabra masculina. ¿Por qué? Porque tú no dices la cuaderno, tú dices el cuaderno. Y por tener artículo el, estamos hablando de masculino y por lo tanto no se dice, tampoco se puede decir cuaderno rota, ¿no? Sino se dice cuaderno roto, porque cuaderno está en masculino y por lo tanto el adjetivo también tiene que estar en masculino. A ver. La concordancia nominal es aquella que se produce al coincidir el género y número, justo lo que te estaba explicando, del sustantivo con el de los adjetivos y artículos que aparecen en él, ¿no? Entonces, lo que necesitamos buscar es que en nuestro texto coincida tanto el artículo que precede al sustantivo y también el adjetivo. Por ejemplo, en la siguiente oración, las flores secas no me gustan. En esta oración, las flores secas no me gustan, ¿qué cosa voy a identificar? Las es artículo, flores es sustantivo y secas es adjetivo. Entonces voy a trabajar con estas tres, artículo, sustantivo y adjetivo, donde flores sería femenino. ¿Por qué? Porque va precedido por el artículo las, ¿cierto? Las flores. Entonces estoy hablando de femenino, ¿no? Las flores, la palabra flores es femenino. Por lo tanto, su adjetivo debe estar también en femenino. O sea, no puedo decir las flores secos, ¿no? No puedo decir las flores secos, porque flores es femenino, entonces su adjetivo tiene que estar en femenino, por eso digo secas, secas, femenino, ¿cierto? Entonces ahí te has dado cuenta que en eso se basa o de eso se trata la concordancia. Tampoco puedo decir las flor, o sea, las flor, no se puede hablar de esa manera porque tiene que concordar el artículo con el sustantivo. Si los dos están en singular, tienen que estar en singular. La flor. Y si los dos están en plural, tienen que estar en plural. Pues no. O sea, las flores, ¿no? La flor o las flores, de esa forma. Pero no puedo decir las flores o las flor, ¿no? No puedo hablar de esa forma. Muy bien. ¿Qué más? Vemos cómo el sustantivo femenino y plural, en este caso flores, concuerda en género y en número con el artículo las, ¿cierto? Con el artículo las en femenino y plural, que anuncia la presencia del nombre, y con el adjetivo secas, porque secas también está en femenino y plural, o sea, los tres tienen que coincidir. Los tres están en plural, ¿cierto? Porque no puede haber uno que no esté en plural, porque si no, no habría concordancia. No puedo decir las flores secas, las flores secas, no, tiene que ser las, plural, flores, plural, secas, plural, todo en plural, o sea, todos tienen que coincidir. Y como te decía, no, no puedo decir tampoco las flores secos en masculino al final, no, sino las femenino, flores por las femenino, secas femenino, ¿no? Entonces todo tiene que coincidir tanto en género y en número. A ver, ¿qué más? Que anuncia la presencia del nombre y con el adjetivo secas, que está en femenino y plural, aporta características de ese sustantivo. Ahora tenemos algunos casos especiales en concordancia, porque ya hemos visto los casos comunes en los cuales necesitamos que concuerde el artículo, el sustantivo y el adjetivo, ¿cierto? Que concuerden los tres, tanto en género y en número, pero hay algunos casos especiales donde mencionan más de un sustantivo, entonces ahí es donde yo tengo que identificar de qué se trata y en qué forma lo puedo solucionar. Adjetivo pospuesto a varios sustantivos. Quiere decir que cuando el adjetivo está después de varios sustantivos,
¿qué cosa utilizo? ¿El femenino o el masculino? Entonces acá vamos a identificar. Cuando un adjetivo califica a dos o más sustantivos coordinados y va pospuesto a ellos, o sea, está después de estos sustantivos, lo recomendable es que el adjetivo vaya en plural y en masculino. ¿De acuerdo? A continuación te presento el siguiente ejemplo para que lo entiendas. A ver, según la regla, el sombrero está en masculino, la bufanda está en femenino, el abrigo está en masculino. Acá tienes masculino, femenino, masculino, ¿cierto? Están mezclados, ¿no? Entonces, para yo colocar un adjetivo al final que me va a calificar a estos tres, tanto a sombrero como a bufanda y abrigo, he utilizado la palabra rojos, ¿cierto? Rojos. Pero ¿por qué rojos y no rojas? O rojo o roja. Porque la regla dice que cuando hay más de un sustantivo, en este caso hay tres sustantivos, el adjetivo calificativo se tiene que colocar en plural y en masculino. Por eso al adjetivo rojo lo he colocado en plural, rojos, y obviamente rojos está en masculino, ¿no? Entonces, el sombrero, la bufanda y el abrigo rojos son míos. O sea, no solamente voy a hablar por la última palabra, ¿no? Porque es fácil y tú dices el sombrero, la bufanda y el abrigo rojo. Pero no, porque si dices el abrigo rojo es como si solamente estuviera hablando del abrigo. Pero si dices rojos, ya tiene que ver con que el sombrero también es rojo, la bufanda también es roja y por ende el abrigo también es rojo, ¿no? Que todos estos sustantivos son rojos. Por eso, cuando vas a calificar o vas a colocar un adjetivo después de varios sustantivos, se utiliza correctamente ese adjetivo en plural y en masculino. Por eso rojos, rojos está en plural y está en masculino. Muy bien. Continuamos entonces con la segunda regla. Ahora, cuando el adjetivo está antepuesto a varios sustantivos, o sea, cuando el adjetivo está antes de estos tres sustantivos. Por ejemplo, vimos hermosos edificios y casas en aquel distrito. ¿Cuáles son los sustantivos? Edificios y casas. ¿Y cuál es el adjetivo? Hermosos. Entonces, date cuenta. Aquí el adjetivo estaba después de los sustantivos, estaba después de sombrero, después de bufanda y después de abrigo. En cambio aquí el adjetivo está antes de los sustantivos, antes de edificios y casas. ¿Y qué pasa cuando está antes? Porque ya hemos visto qué hacer cuando está después, ¿no? Cuando está después de los sustantivos se coloca en plural y en masculino, pero cuando está antes de los sustantivos, ¿cómo lo colocamos? Dice, cuando va antepuesto a ello, es normal que concuerde solo con el más próximo, tanto en género y en número. Cuando está antes de los sustantivos, debe concordar solamente con el sustantivo próximo, es decir, con edificios, que es lo que está más cerca a hermosos. Entonces, ¿cómo será? Edificios está en plural y en masculino, entonces el adjetivo que está antes también tiene que estar en plural y en masculino, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, según esto es que nosotros vamos a desarrollar estos ejercicios. Entonces, voy a repetir esta última parte para que lo puedan entender. Cuando los sustantivos están antes, o sea, cuando los sustantivos están antes del adjetivo, al adjetivo, ¿qué se hace con el adjetivo? Se escribe en plural y en masculino, para todos. Pero cuando los sustantivos están después del adjetivo, el adjetivo tiene que colocarse según la palabra más próxima. La palabra más próxima es edificios y edificios está en plural y en masculino. Por lo tanto, el adjetivo que está antes tiene que estar también según lo más próximo, ¿no? Es decir, en plural y masculino. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios para que más o menos vean ustedes cómo se trabaja. La oración es la siguiente. La 1 ya está resuelta, así que solo la voy a explicar. La cartuchera, el cuaderno y la mochila, nuevas, son de Mario. A ver, cartuchera está en femenino. Cuaderno está en masculino. Mochila está en masculino, ¿cierto? Aquí, perdón, está en femenino. Acá, femenino, masculino, femenino. La palabra nuevas, que es el adjetivo, hubiera sido correcto
si acá no hubiese estado el cuaderno, ¿no? Si todas hubieran sido femeninas, entonces hubiese sido correcto decirle nuevas, pero no, porque acá está mezclado. Acá hay femenino, masculino y femenino, entonces no puedo decir nuevas, no puedo decir nuevas. ¿Cuál es la regla cuando hay varios sustantivos antes del adjetivo? La regla me dice lo siguiente. A ver, por aquí lo tengo. La regla me dice que cuando los sustantivos están antes del adjetivo, el adjetivo tiene que escribirse en plural y en masculino. Entonces, aquí está incorrecto decir nuevas. Lo correcto sería la cartuchera, el cuaderno y la mochila nuevos son de Mario. Eso sería lo correcto, porque la regla me dice que cuando hay sustantivos mezclados, o sea, tanto en femenino como en masculino, cuando están mezclados, tengo que utilizar esa regla del plural y masculino, ¿de acuerdo? Plural y masculino. Entonces no puedo decir nuevas, tengo que decir nuevos. Pero, como te decía, si todos estos fuesen femeninos, o sea, si el cuaderno estuviera en femenino, entonces ahí sí podría decir nuevas, ¿no? En femenino. Pero como hay uno que malogra la secuencia, que es el cuaderno que está en masculino, hay uno que malogra la secuencia, entonces tengo que aplicar la regla que está acá arriba, ¿no? Cuando tengo varios sustantivos mezclados en género, lo que se utiliza en el adjetivo es plural masculino. Entonces acá no puedo decir nuevas, sino nuevos. Vamos a completar entonces esto. Acá por favor copien, vuelvan a transcribir, simplemente cambien la palabra nuevas por nuevos. Entonces volvemos a copiar aquí, vayan copiando. Ya está. Aquí, la cartuchera, el cuaderno y la mochila nuevos son de Mario, porque la regla me dice que el adjetivo nuevos tiene que estar en plural y masculino, porque los sustantivos están mezclados, pues hay femenino y hay masculino. Entonces, para que sea la correcta forma de escribir, se utiliza el plural masculino. Entonces, se utiliza nuevos. Ahora vamos a ver la pregunta 2 y depende de ustedes, lo que ustedes observen. De repente hay algo que corregir o de repente no hay nada que corregir. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver en la 2, ¿hay que corregir o no hay que corregir? Vamos a leer. Aquellas intrépidas niñas y niños subieron a aquel cerro. El sustantivo aquí sería niños y niñas, ¿cierto? El sustantivo es niñas y niños. Esto es el sustantivo, porque aquellas es determinante, como si fuese un artículo. Intrépidas vendría a ser el adjetivo. Y acá el adjetivo, ¿dónde está posicionado? El adjetivo está antes de niñas, o sea, está antes del sustantivo. ¿Y qué pasaba cuando el adjetivo estaba antes del sustantivo? Cuando el adjetivo estaba antes del sustantivo. Se coloca el adjetivo de la misma forma en la que tiene al sustantivo más próximo, ¿no? Si edificios está en plural masculino, entonces, que es lo más próximo al adjetivo, entonces el adjetivo también tendrá que estar en plural masculino, ¿no? Y acá, intrépidas está cerca a niñas y niñas está en plural femenino. Por lo tanto, el adjetivo debe tener la siguiente, porque la regla dice que el adjetivo debe ser igual al sustantivo más próximo, ¿no? Entonces, la oración 2, ¿está correcta o hay algo que corregir? A ver, esa pregunta va para Ani. A ver, Ani, ¿qué me dices? La oración 2, ¿la corrijo o está bien? ¿La corrige? ¿Por qué? ¿Qué cosa tengo que corregir? ¿Qué parte tengo que corregir? Intrépida. ¿Qué debería decir? ¿Aquellas niñas y niños subieron a aquel cerro? No, no es eliminar algo, sino es simplemente cambiar por femenino, masculino, singular y plural. No es eliminar algo. Como te habrás dado cuenta, aquí no he eliminado nada. Aquí solamente he cambiado el femenino por el masculino porque la regla me dice eso. Acá, según la regla, ¿está correcto o incorrecto? ¿O tengo que cambiar algún género o algo plural, singular? A ver, Ani. No sé qué mencionar, te está preguntando. ¿Está correcto? Está bien. Ya está Está bien, correcto. claro. ¿Por qué está bien? Porque mira, la regla que me decía,
Primero ubico los sustantivos, ¿cierto? Los sustantivos acá son niñas y niños. Ya está, niñas y niños. Listo. Ahora, ¿cómo voy a colocar la forma correcta al adjetivo? El adjetivo es intrépidas. Ahora, lo que yo necesito saber es si intrépidas está correcto. Yo puedo decir aquellas intrépidos, intrépidos niñas y niños. No. ¿Por qué? Porque la regla me dice lo siguiente. Cuando los sustantivos están después del adjetivo, o sea, cuando el adjetivo está antes de los sustantivos, ¿no? Cuando el adjetivo está antes de los sustantivos, el adjetivo que tengo que colocar tiene que ser igual en género y en número que el sustantivo más próximo. El sustantivo más próximo es edificios y edificios está en plural masculino. Por eso el adjetivo también tiene que estar en plural masculino. Por eso dice hermosos edificios. Y lo mismo va a pasar aquí. El adjetivo está antes del sustantivo y el sustantivo más próximo o más cercano al adjetivo es niñas. Y niñas está en plural femenino. Por lo tanto, el adjetivo tiene que estar en plural femenino. ¿Está en plural femenino? Sí. Intrépidas, plural femenino. Niñas, plural femenino. Entonces tienen que coincidir con el sustantivo más cerca, ¿no? Esa regla solo funciona cuando el adjetivo está antes de los sustantivos. Cuando está después, teníamos otra regla. Entonces, aquí como está correcto, simplemente vamos a colocar correcto, ¿no? Esto está correcto porque no hay nada que corregir. Ahora pasamos a la siguiente, a la 3. Nuestros pantalones, camisas y blusas blancas no están ahí. A ver, pantalones, tú dices los pantalones, masculino. Camisas, las camisas, femenino, ¿no? Aunque lo utilicen los hombres, la palabra está en femenino, porque tú no dices el camisas, dices las camisas. Blusas, femenino, ¿no? Ahora, aquí el adjetivo está en femenino plural, ¿cierto? Y además el adjetivo está después de los sustantivos, está después de pantalones, después de camisa y después de blusas. Entonces, ¿qué se debería hacer acá? ¿Está correcto, el adjetivo está expresado correctamente o ha habido un error? A ver, esa pregunta va para Brenda Tarrillo. A ver, ¿qué me dices? Hola, Miss. Hola Brenda, ¿el adjetivo está correcto según la regla? Mira, acá tienes palabras mezcladas, tienes masculino, femenino y femenino, está mezclado. Por lo tanto, Sí. ¿el adjetivo blancas estará correcto según la regla? Cuando el adjetivo está después de los sustantivos, ¿qué regla se aplicaba? ¿Tengo que corregir o no? Sí. ¿Cómo debería decir? Mm, Nuestros. Recuerda que no se trata de eliminar alguna palabra, no es eliminar, no vas a eliminar a ninguna, solamente que al adjetivo, solo fíjate en el adjetivo, la cosa acá es con el Ah, adjetivo, ya. que el Está bien, adjetivo, Miss. ya, está bien, pero ¿qué me decía la regla? Acuérdate qué decía la regla. ¿Qué pasa cuando el adjetivo está después de los sustantivos? A ver, acá tenemos esto. Mira, en el caso de rojos, el adjetivo rojos está después de sustantivos mezclados. ¿Por qué digo mezclados? Porque él es masculino, bufanda es femenino y abrigo es masculino. Tienes masculino, femenino, masculino, están mezclados. ¿Qué pasaba cuando el adjetivo estaba después? El mismo caso que tienes ahí en esa pregunta, cuando el adjetivo estaba después. Dice que se coloca en plural y en masculino. Cuando el adjetivo está después, el adjetivo debe estar en plural y en masculino. Entonces, en esta pregunta, ¿está bien blancas o está mal? Está bien. Pero si te acabo de mencionar la regla, Ay, ay, ay. A ver, está mal, Miss. ¿qué debería decir? Debería decir. Recuerda que lo único que vas a cambiarle de género es al adjetivo, a nadie más. Entonces, ¿cómo sería? Solamente cámbiale de género al adjetivo. Blancos. Claro, pues eso dice la regla.
Eso yo no lo he inventado, eso dice la regla. Aunque te parezca raro, eso dice la regla. Mira, acá lo tienes. Cuando el adjetivo está después de los sustantivos, mira, está después de sombrero, después de bufanda, después de abrigo, está al final. Cuando el adjetivo está al final, o sea, después de los sustantivos, el adjetivo debe colocarse en plural y masculino, en plural y masculino. Pero esto solo va a pasar cuando tiene sustantivos mezclados, ¿no? Si todos los sustantivos fueran femeninos, ahí recién el adjetivo se quedaría en femenino, ¿no? Pero si todos fueran femeninos, pero acá están mezclados, está masculino, femenino, masculino. Entonces, por eso se utiliza la regla de que el adjetivo debe estar en plural y en masculino, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer aquí. Si acá el adjetivo está después del sustantivo pantalón, después de camisa y después de blusas, no debe decir blancas, porque dice que se utiliza el plural masculino. Debe decir, aunque suene raro, pero esa es la regla. Nuestros pantalones, camisas y blusas blancos no están ahí. Así se habla. ¿Por qué? Blancos, ¿por qué? Porque pantalón está en masculino, pues. Pantalón es un término en masculino, entonces no puede decir blancas, ¿no? Entonces, por uno, ¿por qué razón crees que cuando hay un grupo de niñas, y solamente hay un niño, se dice niños a todos? Por eso, pues lo mismo pasa aquí. Solamente hay un masculino, los demás son femeninos, pero por uno a todos se les llama en masculino, ¿no? O por ejemplo, hay un grupo de hay varios niños y solamente hay una niña. No se considera, simplemente se dice niños en general. Sea cual sea el caso, se utiliza siempre el masculino, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo, Entonces vamos a completar y el error estaba en blancas, debería decir blancos, porque cuando el adjetivo está después de los sustantivos, se utiliza masculino plural, ¿ya? Masculino plural. Entonces, vamos a señalar esto. Vamos a copiarlo aquí. Y solamente vamos a cambiar blancas por blancos, ¿no? A ver, acá se me ha copiado lo anterior todavía. Ya, a ver, vayan copiando. A ver, un rato. No se me copia. Ya, a ver, vayan copiando ustedes, solamente que cambien blancas por blancos. Por blancos, plural masculino. No, no se me copia. Ya, lo voy a copiar yo entonces. A ver, nuestros pantalones, camisas y blusas tiene que ser blancos, no están ahí, no están ahí. Entonces aquí sí corrijo. Nuestros pantalones, camisas y blusas blancos no están ahí. Eso es lo correcto. Ahora vamos con la siguiente. A ver. En el zoológico vi un león, un oso y una pantera. Acá dice, y una pantera, fieras. En cambio, acá en el anterior todos estaban en plural, ¿cierto? Pantalones, camisas y blusas. Por eso, como todos están en plural, se coloca el adjetivo en plural y masculino. Pero aquí todos están en singular. Todos están en singular. Entonces, ¿cuál es el error si todos están en singular? A ver, vamos a preguntárselo a Dana Echevarría. A ver, aló, Dana. ¿Aló? Ya, mis. Ya, a ver, tienes en el zoológico vi un león, un oso y una pantera fieras. ¿Cuál es el error o de repente no hay error? ¿Fieras? Ya, ¿cómo debería decir? En el zoológico vi un león, un oso y una pantera fiera. Fiera, ajá, muy bien, ajá, respuesta correcta. Ahora les voy a explicar por qué, ¿ya? A ver, muy bien, respuesta correcta.
vamos a explicar esto. Date cuenta de algo. La regla anterior de utilizar plural masculino solamente se cumple cuando tienes sustantivos en plural, ¿no? Mira, pantalones en plural, camisas en plural, blusas en plural, niñas, niños en plural, ¿no? Ahí estábamos utilizando esa regla. Pero aquí, mira, observa, aquí en este ejemplo de acá que tú tienes, por ejemplo, todos están en singular y sin embargo han colocado el plural. Entonces, vamos a ver este caso también, ¿no? En el zoológico vi un león, un oso y una pantera fieras. Si tomamos la regla normal, así como si estuviesen en plural, lo correcto sería fieras o no. ¿Cómo debería ser? A ver, Dana. Vi un león, un oso y una pantera fieras. El adjetivo está después de los sustantivos. Entonces, ¿cómo lo transformo? Si el adjetivo está después de los sustantivos, ¿cómo digo? Vi un león, un oso y una pantera. A ver. Ya, lo correcto acá sería fieros, pues no, fieros. ¿Por qué se está refiriendo? Porque acá hay masculino, masculino y acá esta palabra está en femenino, sería fieros, fieros. Porque ya hemos visto que no tiene nada que ver el número por el ejemplo de acá, ¿no? Cuando hemos puesto la cartuchera, el cuaderno y la mochila están en singular, están en singular. Cartuchera, cuaderno y mochila están en singular y sin embargo el adjetivo lo han utilizado en plural, ¿no? Nuevos. Han dicho la cartuchera, el cuaderno y la mochila nuevos. Nuevos. Entonces no tiene nada que ver eso del singular. Seguimos trabajando con lo mismo. En el zoológico vi un león, un oso y una pantera. Acá tenemos sustantivos, ¿no? Tengo acá masculino, masculino y pantera que es femenino, ¿no? La palabra, no más, no el animal, ¿no? El animal puede ser masculino y macho o hembra, ¿no? Estamos hablando solo de la palabra. Ahora, acá dice fieras, pero la regla me dice que cuando el adjetivo está después de los sustantivos, se utiliza el masculino plural. Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer. Entonces, no sería fieras, sino fieros. Entonces, completamos aquí o corregimos. A ver, vamos a seleccionar. Control C. ¿Se me habrá seleccionado o no? No. ¿Por qué no se me quiere copiar esto? Nada. No se quiere copiar con nada. Ya, lo voy a volver a transcribir entonces. Sería en el zoológico, vi un león, un oso y una pantera fieros, ¿no? Fieros. Fieros, aunque creo que mejor combina feroces, ¿no? En el zoológico vi un león, un oso y una pantera feroces, ¿no? Pero vamos a ponerle fieros porque estamos respetando la regla, ¿no? Estamos respetando la regla. Entonces lo dejamos ahí. Ya, fieros porque recuerda que se completa con masculino plural. El adjetivo debe convertirse en masculino plural cuando hay sustantivos mezclados y el adjetivo está después. Entonces eso corresponde. A ver aquí. Las antiguas museos e iglesias fueron visitados por Rafael. ¿Cuál es el error aquí? Aquí sí está fácil, ¿ah? Eso le toca a Lady Parraguirre. A ver, Lady. Acá dice, las antiguas museos e iglesias fueron visitados por Rafael. Antiguas es el adjetivo. El adjetivo está antes de museos e iglesias. Entonces, ¿cuál es el error aquí? ¿Cómo debería ser? ¿Antiguas? Claro, pues, ¿no? Sería los antiguos museos e iglesias. ¿Por qué? Porque el adjetivo debe colocarse según el sustantivo más próximo. ¿Y el sustantivo más próximo en qué está? Está en plural masculino.
Si el sustantivo más próximo está en plural masculino, entonces el adjetivo también debe estar en plural masculino. Entonces completamos. Sería desde los, ¿no? Desde el artículo. Sería los antiguos museos e iglesias fueron visitados por Rafael. Eso sería lo correcto. Los antiguos museos e iglesias fueron visitados por Rafael. Entonces vamos a repetir esto de acá para que ustedes tengan una idea de a qué me refiero. ¿Ya? A ver, volvemos. Desde aquí. La cartuchera, el cuaderno y la mochila nuevas son de Mario. ¿Cuál era el error aquí? El error era la palabra nuevas. ¿Por qué? Vamos a identificar el mismo patrón de conducta en todos. Cartuchera está en femenino, cuaderno está en masculino y mochila está en femenino. O sea, los géneros están mezclados, ¿cierto? Los sustantivos cartuchera, cuaderno y mochila tienen géneros diversos. No todos están en femenino y no todos están en masculino. Están mezclados. Por esa razón es que se aplica esta regla. Cuando hay sustantivos con género, es decir, que los géneros están así mezclados, ¿no? El adjetivo debe colocarse en masculino y plural. Por eso no hemos colocado nuevas, sino en masculino plural, nuevos, nuevos. Y lo mismo pasa aquí. Bueno, aquí ya se aplica la segunda regla, ¿no? Cuando el adjetivo está antes, porque aquí es cuando el adjetivo está después. Cuando el adjetivo está antes, se coloca el adjetivo del mismo género y número que tiene el sustantivo más próximo. El sustantivo más próximo es niñas. Niñas está en plural femenino, por lo tanto el adjetivo que está antes también debe estar en plural femenino. Por eso esto sí estaba correcto. Aquí, pantalones, camisas y blusas, pantalones está en masculino, camisas y blusas está en femenino, pero están mezclados, pues no todos son femenino ni no todos son masculino. Por eso se aplica la regla de utilizar al adjetivo en masculino plural. Por eso de blancas estaba incorrecto. Lo correcto era blancos, porque se utiliza masculino plural cuando hay sustantivos mezclados y cuando el adjetivo está después de sustantivos. Ahora aquí, en el zoológico vi un león, oso y una pantera. León y oso están en masculino, pero pantera está en femenino. Entonces, ¿qué me dice la regla? Se utiliza para el adjetivo, en este caso el adjetivo es fieras. El adjetivo debe ser o debe estar en plural masculino. Por eso de fieras le hemos puesto fieros, ¿no? Fieros, porque el adjetivo debe estar en plural masculino. Ahora aquí es con la segunda regla porque el adjetivo está antes, no está después como lo estaba en los ejemplos anteriores. Cuando el adjetivo está antes del sustantivo, el adjetivo debe ser de la misma forma que lo es el sustantivo más próximo. El sustantivo más próximo está en plural masculino. Por lo tanto, el adjetivo debe estar en plural masculino. De antiguas debe decir antiguos. Los antiguos museos e iglesias fueron visitados por Rafael. Básicamente, esas son las dos reglas que tú debes conocer para no equivocarte. Vamos ahora con la pregunta 6. Dice, oración que no presenta concordancia nominal. ¿Dónde está escrito de forma incorrecta aquí en la 6? A ver, vamos a preguntárselo según las reglas, a Luciana Gutiérrez. A ver, para ti, ¿cuál es incorrecto aquí en la 6? ¿Cuál está mal concordado? Primero vamos a identificar los adjetivos, ¿ya? Aquí, en la A, el adjetivo es responsable. En la B, el adjetivo es inteligentes. En la C, el adjetivo es nuevos. En la D, el adjetivo es inocente. En la E, el adjetivo es dinámicos. Ahora, ya hemos identificado los adjetivos. Ahora dime, ¿cuál está mal expresado? ¿Dónde está el error? A ver, Luciana. ¿Cuántas clases están dándose? ¿Cuántas clases están escuchando en tu casa? Me no escucho bien porque mi hermano está haciendo clases y no escucho bien. Ya, entonces esta pregunta lo vamos a dejar libre. A ver, cualquiera de ustedes responde en el chat. Cualquiera. ¿Cuál cree que es lo incorrecto? ¿Cuál está mal expresado? Cualquiera de ustedes, cualquiera. Lady Parraguirre, muy bien Lady Parraguirre, muy bien Jimena Paniagua.
Lady Parreguirre y Jimena me han dado la respuesta. Muy bien, ahora vamos a analizar por qué. A ver, mi hermana responsable, aquí sí está bien, no hay ningún problema, porque la palabra responsable no tiene género, si te das cuenta, no existe responsable ni existe responsablo, no existe, entonces responsable está bien para cualquier término, y además está en singular porque hermana está en singular, así que la A está correcto, porque responsable es una palabra neutral, ¿cierto? Que termina en E. En no existe responsable, ¿no? Para decir, no concuerda porque no está en femenino. Debería decir mi hermana responsable. No existe responsable. Entonces el término responsable encaja con femenino y masculino perfectamente. Donde podría haber el error es que sí, acá hubiese estado en plural, ¿no? Pero está en singular del mismo modo que el sustantivo. Así que aquí está correcto. Aquí sí hay concordancia. Vamos a ver qué pasaba con la B. Los alumnos y alumnas. Acá, alumnos en masculino y alumnas en femenino. Por lo tanto, se supone, según la regla, si acá tengo mezclado masculino y femenino, el adjetivo debe estar en plural masculino. Pero la palabra inteligentes, de la misma forma que responsables, está bien. Inteligentes, ¿no? Y además concuerda que está en plural porque alumnos y alumnas está en plural. Por lo tanto, inteligentes debe estar en plural. Y además no existe inteligentos, ¿no? Para tú aplicar la regla del plural masculino, no existe inteligentos. Existe el término central que es inteligentes, ¿no? Se aplica tanto para femenino como para masculino. Entonces, aquí está correcto. Está correcto. Vamos a ver qué pasaba en la C. La silla está en femenino. La carpeta también está en femenino. Femenino y femenino. Si los dos son femeninos, ¿el adjetivo en qué debe estar? ¿En femenino o en masculino? Si los dos son femeninos, ¿el adjetivo en qué debe estar? En femenino, pues, ¿no? Lo del plural masculino solamente funciona cuando teníamos sustantivos mezclados en género, o sea, cuando teníamos masculino, femenino, femenino o femenino, masculino, femenino, cuando teníamos mezclados, pero acá sí, carpeta, los dos son femeninos, entonces no hay por qué colocar al adjetivo en puro masculino, ¿no? Sino que si los sustantivos son femeninos, el adjetivo también debe ser femenino. Entonces lo correcto acá sería la silla y carpeta nuevas sería lo correcto. Entonces aquí estaba mal. La clave correcta era la C, porque la pregunta es, ¿qué oración no presenta concordancia? O sea, ¿cuál está mal expresado? Estaba mal la C, porque debería decir nuevas, ya que silla y carpeta los dos son femeninos, el adjetivo también debe ser femenino, ¿no? Entonces lo que estaba mal era la C. Y lo dijo Lady y Jimena. A ver, la inocente Ruth, acá sí inocente, porque como te digo, no existe inocenta, ¿no? No existe inocenta, está bien inocente, término tanto para femenino como para masculino. Entonces, y además está en singular, ¿no? Entonces acá está correcto. El profesor y la tutora dinámicos, y acá te das cuenta de la regla, mira, profesor está en masculino, tutora está en femenino, y acá sí está mezclado. Masculino y femenino, está mezclado. Entonces ahí sí aplico la regla de que el adjetivo debe estar en plural masculino. Por eso el adjetivo dinámicos no dice dinámicas, sino dice dinámicos. Porque cuando hay mezclado, cuando los sustantivos están mezclados en género, el adjetivo debe ser en plural masculino. En cambio, en la C, los dos son femeninos, entonces el adjetivo debe estar en femenino, ¿cierto? El adjetivo debe estar en femenino porque los dos son femeninos. En cambio aquí hay un masculino y hay un femenino y la regla me dice que cuando lo tengo así, cuando los tengo mezclados, es mejor colocar de forma masculino y plural, ¿no? Entonces por eso acá es dinámicos y acá sí estaba correcto. Donde estaba incorrecto era en la C, porque lo correcto sería silla y carpeta nuevas, ya que los dos son femeninos, el adjetivo también debe estar en femenino, ¿no? Nuevas, entonces el error estaba aquí en la C, esa es la respuesta. Vamos con la 7. Es una oración que presenta concordancia verbal, o sea, ¿dónde hay concordancia? Lo mismo que te pedía acá, pero acá te pedía lo que no, donde no había concordancia. Y acá te pide donde sí hay concordancia. ¿En qué oración hay concordancia? A ver, eso le toca a Rubí Beteta. Para ti, ¿cuál es la respuesta correcta en la 7? ¿Dónde sí está correctamente expresados los adjetivos? ¿Sí me va a escuchar? Sí. Ya. ¿Dónde está correctamente expresados los adjetivos? Yo ya lo vi.
¿Los viejos libros y cuadernos fueron donados? Muy bien, respuesta correcta. Muy bien, Rubí. A ver, entonces vamos a analizarlo, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta por qué esto estaba correcto. A ver, vamos a seguir utilizando las reglas de siempre. No quiso venir con sus hijos e hijas. Hijos masculino, hijas femenino. Si hay mezclado, si está mezclado masculino con femenino, si está mezclado, lo correcto es que el adjetivo esté en plural masculino. Por lo tanto, acá estaba el error. No podría ser traviesas, sino traviesos. Porque si hay mezclado masculino con femenino, está mezclado, entonces el adjetivo debe considerarse en plural masculino y acá debió ser traviesos, traviesos. Entonces aquí estaba mal. La pregunta es cuál si tiene la perfecta concordancia. En la A no hay perfecta concordancia, ya vieron que estaba mal, entonces eliminamos. En la B, viejos libros y cuadernos fueron donados. Acá, libros está en masculino, cuadernos también está en masculino. ¿De acuerdo? Masculino y masculino. Por lo tanto, el adjetivo también debe estar en masculino, ¿cierto? Libros y cuadernos masculino, por lo tanto, el adjetivo donados debe estar en masculino. Donados, ahí está, en masculino y en plural. Entonces, en la B había concordancia correcta. Ahora, de repente no solamente hay en la B, de repente en otra alternativa también hay concordancia. Entonces, si encontramos otra alternativa que también está bien, también marcamos la respuesta, porque hemos identificado que la B está correcta. Masculino, masculino, el adjetivo debe estar en masculino, así que la B está correcta. Vamos con la C. Le dijo que quería fresas y manzanas maduras. Fresas y manzanas maduras. Ahora, fresas, femenino, manzanas, femenino, ¿no? Entonces debe decir maduras, está correcto. Acá también estaba correcto. Acá también había concordancia. Le dijo que quería fresas y manzanas maduras. Acá también está correcto. Le dijo que quería fresas y manzanas maduras. También está correcto, mira, la C también, porque fresas, manzanas, femenino, por lo tanto el adjetivo maduras también debe estar en femenino. La C también está correcto. De repente hay más, qué sé yo. A ver. No quiero un travieso mascota en la casa. Acá está incorrecto porque lo correcto es no quiero una traviesa mascota, ¿no? Una traviesa mascota en casa. Entonces la D estaba incorrecto. La D estaba incorrecto. Acá nos está pidiendo cuál está correcto, ¿no? Entonces la D dice, no quiero un travieso mascota en la casa. Lo correcto sería no quiero una traviesa mascota porque mascota está en femenino. La mascota es femenino. Entonces el adjetivo debe estar en femenino, ¿cierto? Porque acá solamente hay un sustantivo, entonces el adjetivo debe estar en femenino y el artículo también, una traviesa mascota, entonces esto es incorrecto. Vamos con la E. Me regaló una rosa y un clavel marchitas. Rosa está en femenino, pero clavel, tú dices la clavel o tú dices el clavel. Tú dices el clavel, así que clavel está en masculino. Y cuando tenías mezclado, ¿cómo se decía? Rosa femenino, clavel masculino, está mezclado. Por lo tanto, el adjetivo debe ser en plural masculino y acá lo correcto sería marchitos, marchitos, no marchitas. Porque si hay mezclado femenino con masculino, el adjetivo debe estar en plural masculino. Si está mezclado aquí masculino con femenino, el adjetivo debe estar en plural masculino. Acá sería traviesos, ¿no? Pero si acá todo está en masculino, el adjetivo también debe estar en masculino. Si todo está en femenino, el adjetivo también debe estar en femenino, ¿no? Y acá solamente había uno. Ya pues, si solamente hay un sustantivo, entonces el adjetivo tiene que regirse por ese único sustantivo. Mascota está en femenino singular. Entonces el adjetivo también debe estar en femenino singular y además que está antes de, ¿no? Y nos decía que cuando está antes, cuando el adjetivo está antes del sustantivo, se coloca el mismo género y número que tiene el sustantivo más próximo. Y aquí está en singular femenino, por lo tanto el adjetivo debe estar en singular femenino. Debería decir una traviesa, ¿no? Entonces, ¿cuáles estaban correctos? Estaba correcto tanto la B como la C, ¿no? La B y la C estaban correctos, de ahí todo lo demás estaba incorrecto. Acá debería decir traviesos, acá una mascota y acá marchitos, ¿no? Los únicos correctos eran la B y la C. Pasamos a la pregunta 8. El plato y la taza blancas se perdieron. ¿Cuál es la palabra mal usada? Mira, plato masculino, taza femenino. El adjetivo dice blancas. ¿Cuál está mal usado? La palabra mal usada, ¿cuál es? A ver, vamos a preguntárselo a Valery López. A ver, Valery, ¿qué me dices tú?
¿Qué palabras? Blancas. Blancas. ¿Cómo debería decir? Blancos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué razón? A ver, explícame a ver si te acuerdas cuál era la regla. Mm, Porque cuando hay hombres y también hay mujeres, igual va a ser blancos. Ajá, ya, pero por esa regla, ¿no? Cuando está mezclado, cuando es masculino, o sea, pero no se dice hombres ni mujeres, pues no, porque los platos no son hombres ni mujeres, sino que se utiliza el término masculino y femenino. Eso es lo más adecuado para no estar diciendo hombres y mujeres, sino es masculino y femenino. Cuando tengo masculino y femenino mezclados, el adjetivo correcto es plural masculino. Entonces acá debería decir blancos. ¿Quién estaba mal expresado? La palabra blancas. Entonces marco la E. Muy bien, respuesta correcta. Muy bien. Ahora pasamos a otro usuario para que nos responda la 9. Completa la siguiente oración. Marta tiene ojos, pestañas y cejas, ¿qué? Mira, ojos está en masculino, pestañas está en femenino y cejas está en femenino. Tienes masculino, femenino y femenino. ¿Cuál debería ser el término correcto? ¿Qué me dice la regla? A ver, vamos a preguntárselo a Jimena Paniagua. A ver, ¿qué me dices, Jimena? Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. ¿Qué término encaja correctamente ahí? Perfectamente encaja la C. La C, hermosos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál era la regla? La regla es que cuando hay Ujú. un masculino Ajá, o en femeninos o ajá. en masculinos se va a decir en masculino. Ajá, en masculino y plural, ¿no? Y plural. Masculino, plural. Ujú, muy bien, respuesta correcta. Muy bien, Jimena. Muy bien, excelente. A ver, a eso para que no se olviden la regla. Acuérdense, ojos está en masculino. Pestañas y cejas está en femenino, pero acá hay un masculino, pues. Hay un masculino. Entonces, masculino, femenino y femenino ya malogró mi secuencia de que si tú querías ponerlo todo en femenino. Ya malogró mi secuencia, pues entonces la regla que me dice, cuando hay masculino entre femeninos, resalta más el masculino. Entonces lo correcto del adjetivo sería decir hermosos. Masculino plural, se coloca el masculino plural. Lo mismo que pasó aquí, plato en masculino, taza en femenino. Masculino, femenino, el correcto adjetivo debe estar en masculino plural, debería decir blancos, no blancas, ¿no? Entonces el error estaba en blancas. Y lo mismo va a pasar aquí. Hay un masculino y hay dos femeninos, entonces se considera masculino plural. Entonces lo correcto debería ser hermosos, masculino plural. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 10. Señala la frase que no presenta concordancia. ¿En qué alternativa no hay concordancia? A ver, esto le toca, volvemos desde el inicio hacia Ani. A ver, Ani, ¿cuál es tu respuesta? ¿Dónde no hay concordancia? ¿Dónde está mal expresado el adjetivo? El adjetivo o de repente el ¿Carpetas sustantivo. limpias? ¿Cuál? ¿Mis carpetas limpias? Pero esto está bien, todo está en femenino, las femenino, carpetas femenino, por lo tanto, si todo está en femenino, limpias también debe estar en femenino. Acá está bien. La pregunta es cuál está mal expresado. De repente no solamente puedes fijarte en el adjetivo, sino también en el sustantivo o en el artículo, incluso en el artículo. ¿Cuál está mal expresado? Hasta el momento en el chat ninguno me da la respuesta correcta. ¿Ya lo tienes? A ver, ¿cuál está mal expresado? El niño estudioso. Acá, masculino, 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 correcto, check. La mujer hábil. La, femenino, mujer, femenino. Hábil, hábil es un término, al igual que inteligentes o inocente, que se utiliza tanto para femenino como para masculino, ¿no? Se utiliza El igual. diploma grande, profesora. Ya, ¿cómo debería ser? La diploma grande, ¿cómo debería ser? El diploma, muy bien. El error estaba en el artículo nada más. El artículo correcto era el, no la. Ese era el error. Entonces la clave estaba en la C. ¿Dónde había error? En la C, porque debería decir
el diploma grande. De ahí todo lo demás está bien. Masculino, masculino, masculino. Femenino, femenino y bueno, el término hábil va para masculino y femenino, da igual, ¿no? Entonces está correcto. Aquí no se dice la diploma, se dice el diploma, es lo correcto. Diploma es masculino, por lo tanto debe ser el, más no la, ¿no? Grande está bien porque grande se utiliza para masculino y femenino. No existe granda ni no existe grando. Existe grande para los dos, así que está bien. Carpetas, acá, femenino, 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 correcto. Profesores, masculino, 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 correcto. Correcto, todo está correcto. Donde estaba incorrecto era en la C porque no debería ser la diploma, sino el diploma. Entonces vamos con la 11, solo lo voy a explicar porque ya está resuelto, ¿no? ¿Qué dice? Corrige las siguientes oraciones teniendo en cuenta las reglas aprendidas. Ese ladronzuelo se llevó su dinero y básicamente este ejercicio es o se refiere al tema anterior, ¿no? Que vimos del uso de la Z, la H y la X. ¿Cuál es el error aquí? Ladronzuelo, porque ladronzuelo, la parte de suelo se escribe con con Z. Ya me estoy confundiendo también. El ladronzuelo se llevó el dinero. Ladronzuelo, cuando una palabra termina en suelo o termina en suela, esa palabra va con Z. Entonces, el error acá estaba ladronzuelo. Entonces, acá colocamos ladronzuelo con Z, ¿no? Muy bien, con Z. Entonces, ahí simplemente completan ese ladronzuelo se llevó el dinero. Y ya habríamos terminado la clase del día de hoy. Simplemente tengan en cuenta las reglas que han visto de adjetivos, con todo lo que te he explicado. Ese ladronzuelo se llevó el dinero. Ya está, listo. El error estaba aquí porque acá está con S y lo correcto es con Z. Muy bien, ya hemos terminado. Vamos a regresar a las 10:35, ¿ya? Vamos a descansar 10 minutos y regresamos a las 10:35 con aptitud verbal y voy a revisarles las tareas ahí también. Así que nos vemos dentro de 10 minutos. No me estén preguntando de ahí qué pasó, ¿no? Ya saben que les he dicho, es un break de 10 minutos. Así que hasta más ratito.